Shalom, shalom, buenas noches a todos. Vamos a dar un tiempecito a ver si se conectan algunos para compartir algunas cositas. Queremos hablar esta noche acerca de el verdadero o que se debe dar a los diezmos y ofrendas luego de ser recibidos por un líder religioso. Saludando a mi primo Joel Rodríguez. También un saludo a Santos Jesús. Es un placer, de una manera cordial les saludamos de este lado. Es importante saber algunas cosas porque vemos que en ocasiones en muchos puntos religiosos siempre utilizan la cita de Malaquías 3:10. Se hace la cita, la cita bíblica más famosa, ya porque se van a colectar las ofrendas y las cosas, y es mayormente cuando se va a dar el coro de las ofrendas antes de entregarle al predicador. Ya por cultura en diferentes iglesias siempre se utiliza esta cita, y eso es respaldando que el diezmo es bíblico. Eso no podemos ignorarlo. ¿Qué es el diezmo en realidad? El diezmo, a través de la historia, ha sido una carga tributaria impuesta por iglesias y por el gobierno, podemos decir. Como por ejemplo, en el Reino Español, en los tiempos de Isabel II, en el siglo XIX, también, eso es como un tipo de impuesto. ¿Y qué se hace con ese tipo de impuesto? Que se utiliza para algunas cosas que sean necesarias en un sistema, sea de gobierno o religioso. Pero también debemos tocar también el punto de cómo se debe usar el diezmo y las ofrendas. Y lo más importante es que ya desde antemano venimos diciendo que es bíblico. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, verso 9, dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. También están escritos en los textos bíblicos que deben darse a los colaboradores del templo, número 18, 21. Y dice así: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel para heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Que eso es algo que muchas personas manejan, ese dato, ya manera de registro.
Ahora, yo quiero hacer una pregunta, ya que en la actualidad los pastores son los que están recibiendo los diezmos. Yo pregunto, ¿están los pastores usando el dinero de la manera adecuada bíblicamente? Porque yo entiendo que la obligación o el deber que tienen o sea, los feligreses que asisten a un punto de reunión, o sea, es un deber, ese mismo deber debe tener quien recibe esos diezmos para distribuirlo en diferentes porciones a, a las personas de las cuales habla Deuteronomio 14:22 en adelante, donde ahí está mencionando a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Ya en el caso de nosotros, tenemos extranjeros venezolanos, haitianos, que son los que más abundan, entre otros. Pero los que más están en necesidad, por el momento, son los haitianos. Entonces, vamos para poder reclamar y utilizamos a Malaquías 3:10. Eso está hermoso, eso está re chulo. Y no está mal eso que se recite una y otra vez para instruir a los creyentes y aprendan a honrar a Dios con sus bienes. Eso está bien. Pero también está súper bien que el líder religioso que recibe esos recursos logísticos entienda que no son para él en totalidad, sino que hay un sinnúmero de responsabilidades que ese líder debe llevar a cabo luego de recibir esos donativos de alegría y buen corazón de quienes los aportan. Los diezmos, según lo que dice la Biblia, están diseñados para que la casa de Dios tenga alimentos. Y no está hablando de alimentos espirituales. Si ustedes leen Malaquías 3:10, se van a poder dar cuenta claramente que la Biblia está hablando de alimentos para el sustento de aquellos que trabajan en el ministerio, pero también el sustento de aquellos necesitados a los cuales por ley de Dios se les debe otorgar ciertas porciones sin la necesidad de hacer una colecta extra, como lo he visto en algunos lugares. O sea, que no sacan el dinero que en sí está destinado para ayudar a los pobres. Por ejemplo, en algunas congregaciones, cuando van a hacer una ofrenda especial para una compra de un hermano, algunos líderes, para no decir que son todos, ellos tienen dinero, porque hay muchas congregaciones que tienen su dinero en el banco. Hay otras que no tienen tanto porque la membresía es pequeña, es poca, y eso se entiende también. Pero hay iglesias que tienen sus templos propios y tienen vastos recursos para poder hacer la labor. Pero ellos prefieren hacer pedir una ofrenda extra para ayudar a ciertas personas que están en necesidad.
Pero la Biblia dice que es de los diezmos que hay que sacar. Hay que sacar ese dinero, o sea, irlo subdividiendo con tiempo para cuando llegue el momento, ese dinero esté ahí. Por ejemplo, cuando inició la pandemia, cuando inició la pandemia, el deber de muchas iglesias, yo sé que vieron algunas, sí, porque yo mismo lo pude ver eso. El deber de muchas iglesias, congregaciones, era tener ese dinerito que le pertenecen a las personas necesitadas, sean viudas, huérfanos y extranjeros. Puede ser un haitiano y no tiene que ver que sea creyente o no sea creyente. No vengan con esa cotorra de que debemos honrar a los que están adentro, pero muchas veces ni a los que están adentro muchas veces ayudan. Pero ese dinerito, que algunos le dicen que es para obra misionera, debe sacarse de ahí. Entonces, algo que yo veo mal y quiero compartirlo con ustedes porque no estoy de acuerdo con eso, que tienen un simbolismo con un supuesto alfolí, una especie de cajita como para sobre, una cajita de Pandora, parece eso así más o menos. En simbolismo, vamos a decir un ejemplo de alfolí. Pero en realidad ese no es el alfolí bíblico. Lo correcto, ya que un pastor está recibiendo los diezmos, es que lleve todo en orden, así como está en la Biblia. Si el alfolí era un almacén para alimentos, porque vuelvo y repito, el diezmo está diseñado para que la casa de Dios tenga alimentos, tanto para los que trabajan dentro del templo, incluye el pastor, puede ser los que cantan y adoran a Dios, los ujieres, los diáconos, siendo miembros de los que están adentro para que coman de ahí. Pero también está diseñado para que se saque otro tipo de diezmos o las porciones, ¿verdad? Para las viudas, huérfanos y extranjeros. No importa que sean creyentes o no sean, y no importa que sean de ese templo o no sean, no importa. O sea, es para hacer obras sociales. Entonces, ¿qué es lo más factible? Es que si el alfolí era un almacén para almacenar alimentos, las iglesias todas deben tener o una despensa o un banco de alimentos para que puedan sostener a aquellos que necesitan. Porque los discípulos hacían eso. Los apóstoles, cuando recibieron los bienes de todos los creyentes que tenían todas las cosas en común, o sea, no como ignorantes, nadie cumple con el todo en común, ese diseño que implantaron los apóstoles. Ok, hay muchos que vendieron sus casas, ¿verdad? Y sus bienes, y lo entregaron a los pies de los apóstoles, pero ellos tenían la responsabilidad de sostener a esas familias, porque eso era para que todos tuvieran el mismo trato. Por ejemplo, en esa comunidad, si todos comían, si había plátano con huevo, los apóstoles iban a comer plátano con huevo y todos los que estaban ahí iban a comer plátano con huevo, porque ese era el menú. ¿Y cómo podemos confirmar eso? Bueno, cuando los 5,000 y 4,000 estaban en el desierto, que tenían
hambre, habían peces y panes. Y cuando Yeshua oró para que el Padre multiplicara esos panes, esos pececillos y los panes que habían, todos comieron lo mismo. Entonces, yo no puedo aplaudir, apoyar que, para que tengan una idea de lo que quiero decir, que un pastor, un ejemplo, que no tenga nada y se haya autosustentado en la fe, o se haga rico en la fe, porque hay muchos que lo han logrado, estén comiendo filete miñón y algunos feligreses llevándose el mismo diablo. Y escúchenme la expresión, no estoy de acuerdo con eso. Que algunos miembros, por ejemplo, estén andando a pie y que algunos pastores anden en jet privado y en limusina. Se han dado esos casos también. Porque si tú hablas de prosperidad y tú hablas de que ese es un bien común, hablando de que los hijos de Dios van a, o sea, tienen que prosperar y tienen que echar para adelante. Entonces, así como el pastor prospera, si no tiene negocios seculares antes de iniciar el ministerio, porque yo conozco pastores que ellos, desde mucho antes de ser pastores, ellos tienen sus entradas económicas de forma secular, así como la tenía el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo nunca le fue carga a nadie. Pero hay algunos que nunca han dado un palo, no han dado nunca, no han cogido nunca un pico, una pala. Y de un pronto a otro se meten en el ministerio y se hacen millonarios. Y yo no les voy a decir que ellos no ayuden, porque ellos pueden ayudar quizás a su círculo, porque todos los pastores tienen círculos y anillos. Para nadie es un secreto eso. Que mayormente, sean pastores buenos, sean malos, siempre tienen su círculo de personas de confianza. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso porque debe haber equidad. Los diezmos no son para el líder de la iglesia, para él todo, no. Entonces hay pastores que no saben cómo justificar los bienes que tienen. Así como hay políticos también que entran a un cargo de una función pública y de pronto a otros se hacen multimillonarios. Entonces, yo entiendo que debería ser esto así. Así como fiscalizan a los políticos, a muchos pastores que aquí deben fiscalizarlo también. Eso es una buena idea de fiscalizar, porque son figuras públicas. También un pastor es una figura pública. Así como un político puede declarar sus bienes para que la gente sepa el dinero que tiene antes o en el transcurso del cargo, un pastor también podría hacer eso mismo, porque ellos reciben los diezmos a manera de impuestos. Esos impuestos también deben ser distribuidos equitativamente a las diferentes personas a las cuales la Biblia menciona. Cosa que en la mayoría de los casos no mencionan a Deuteronomio 14:22, entre otras citas. Solamente se quedan como un disco rayado en Malaquías 3:10. Entonces, así no. Eso es lo que yo entiendo. Yo entiendo que un pastor debe, si es un pastor de Dios, ¿verdad? Un pastor de Dios que ama a Dios, debería, antes de entrar a pastorear, darle a conocer a sus miembros qué cantidad de dinero él tiene en el banco. Si no tiene nada, no tiene nada. Para que después, si pasan, por ejemplo, 2 o 3 años, y el hombre anda multimillonario, como se han dado muchos casos con muchos, y no se justifica de dónde sacan todos esos cuartos.
y con muchísimos miembros desbaratados, llevándose el mismo Satán. Porque si tú prosperas, también, de una manera u otra, ayuda con esos recursos que están entrando a las personas que van entrando. Y así, si tú lo haces autoproductivo a ellos, si salen personas que agradecidas, pues ellos van a colaborar contigo en el ministerio para seguir ayudando a más personas. Pero no quieras tú llevarte todo el filete, porque eso no es lo que la Biblia dice. O sea, no puedes utilizar el dinero de Dios para usted comprarse cosas personales, porque eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia, eso, para usted está comprando esas cosas personales. El mismo Jesús, cuando él envió a sus discípulos, a algunos discípulos, a los 70, de dos en dos, él nunca le dijo háganse ricos, vayan, prediquen, háganse ricos. Él sí le dijo que no tomaran tanto vestuario de más, que cogieran dos túnicas, creo, dos túnicas, y que predicaran el evangelio, y se ponían algo de comer, ¿verdad? Que no pregunten ni nada, que se lo comieran. Porque el evangelio está diseñado para predicarse de manera gratuita. Y hay una cosa que también muchas personas no quieren entender. A los pastores se les ha dado un privilegio y una autoridad. No sé si fue después de Martín Lutero, pero en realidad los pastores no tenían esa autoridad. Esa autoridad los pastores no la tenían en los tiempos del siglo primero. Eso no lo tenían, porque incluso quienes tenían la autoridad eran los apóstoles. Es más, un evangelista tenía más autoridad que un pastor, ya hablando ya de forma jerárquica. Un evangelista tenía más autoridad que un pastor, un apóstol y también un profeta tenían más autoridad que un pastor, porque los pastores se dejaban, ¿verdad? Luego de que un apóstol o un evangelista o un profeta levantaba una iglesia, y como tenía que irse a las misiones para otro lado, como hacía el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo iba a un lugar, predicaba, enseñaba, y luego de ahí, entonces él se tenía que ir para otro lugar. Entonces él asignaba a alguien con el título pastoral para que apacentase las ovejas. Pero el pastor no tenía la autoridad que quieren darle ahora en la actualidad. Y eso yo lo puedo debatir con quien sea. Entonces, le han dado un cargo como que él es el máximo líder, y eso es mentira del diablo. Porque no hay registro bíblico de eso. Eso fue que apareció un vivo, un pastor vivo, y se quiso imponer. Porque no me van a decir a mí que eso fue Dios que lo puso de que así, de que ya tú eres líder máximo. No. Los pastores no eran líderes máximos. Vuelvo y repito, un evangelista era mayor que un pastor en jerarquía, como lo era un profeta y también un apóstol. El pastor venía ocupando la cuarta posición entre los 5 ministerios. Para que lo tengan claro eso. Pero siempre aparecen vivos. Entonces, por eso que en muchas iglesias enseñan que el ministerio profético ya dejó de existir, y hablan viajes de cosas. Pero ahora yo entiendo por qué que no le conviene a muchos líderes falsos tener personas que tengan visiones como a manera de profecía o profeta, o sea, alguien que tiene secreto. Porque el profeta no entiende la autoridad. El profeta siempre ha estado por encima de reyes, en el sentido de confrontarlo, por encima de sacerdotes, por encima de cualquier autoridad terrenal, incluyendo pastores también, en el caso de que tenga que darle una palabra. Pero es un ministerio que choca
Y por eso nos gusta mucho en algunas congregaciones. Y por eso los profetas deben estar siempre aparte, en un lugar distante, a solas, porque los profetas de Dios, los que tienen ministerio profético, no pueden mezclarse con el pueblo porque entonces la visión le queda corta. Y es como estaba diciendo, miren, aquí el Deuteronomio capítulo 14, verso 22, el título dice, la ley del diezmo. Malaquías 3:10 te habla de un reclamo por un descuido que hubo en el pueblo, pero Malaquías 3:10 no es la ley del diezmo, porque es solamente un reclamo, porque un profeta llamado Malaquías, que no entiende la autoridad, sea religiosa o la que sea, porque los profetas nunca se sometieron a leyes humanas. Y si ellos tenían que morir por causa de lo que el Señor les mostraba, porque ellos más salían solamente a misiones específicas cuando había desenfreno en el pueblo. Y yo creo que ahora mismo en la actualidad hay desenfreno en el pueblo. Este pueblo necesita una rectificación, necesita una reforma, pero muchos no están listos para esta conversación. Pues aquí en el 22 lo voy a leer completo. Dice así, Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Dice 24, y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y dice 26, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra. Ojo, para lo que condenan que como que el vino y eso no es bíblico. Ojo, porque eso supone que todo esto es para una fiesta. Esto es una fiesta familiar donde también se puede invitar a las personas necesitadas. Una fiesta familiar. Ojo, y 26. Cuando habla de vino y sidra, me está hablando de un banquete, de una fiesta. Que no somos los vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, hablando ya del banquete o de la fiesta. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Y al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, 29. Y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios bendiga toda obra que tus manos hicieren. ¿Entiendes? Que cuando habla de diezmo está hablando de alimentos. Igual Malaquías habla de alimentos. Entonces no me guarden los cuartos en el banco, mis amados. Prepara tu banco de alimentos o alfolí, almacén, pero con un almacén, no con esa porquería de caja llena de sobre, porque para mí eso es una basura, eso es basura, eso es como que dice, como adulterar. Tú no puedes llamar alfolí a algo que no es alfolí.
con respeto de algunos pastores. Tú no puedes llamarle alfolí a algo que no es alfolí, porque sabemos que el alfolí es un almacén. Un almacén físico donde se introducen alimentos. En la actualidad podemos meter alimentos enlatados, arroz, aceite, de todo lo que ustedes quieran, pero el alfolí es un almacén para que la casa de Dios tenga alimentos. Como le estaba diciendo ahorita, si las iglesias o congregaciones estuvieran cumpliendo con el deber que le correspondiese, la mayoría estuvieran ayudando, porque por eso fue que cerraron las iglesias. Las iglesias las cerraron porque no tenían nada que ofrecer. No tenían nada que ofrecer, y eso lo tengo que decir claro. Los pastores, la mayoría, para no decir todo, no tenían nada que ofrecer. Y por eso el gobierno les cerró los templos. Les aseguro que si ellos hubiesen tenido el alfolí, almacén que habla la Biblia, no la cajita de Pandora con los pinches sobre eso amarillo, las iglesias o los templos estuviesen abiertas, porque de esos alimentos que estuvieran almacenados en ese momento, muchos pastores hubieran estado dando soporte a muchos necesitados, y el gobierno lo iba a apoyar a ellos. Pero como no están cumpliendo con eso, porque ellos además están pendientes, la mayoría, de pedir a través de Malaquías 3:10, pero no cumplen con su responsabilidad, según está de Deuteronomio 14 en adelante. Esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo. La Biblia tampoco en ningún momento habla que a los pastores hay que darle diezmo, porque los diezmos estuvieron diseñados para los levitas y los sacerdotes, y los pastores no son nada de eso. Pero ya que lo reciben, traten de hacer, por amor a Dios, lo que hacían por lo menos los antiguos. Porque si ustedes no están haciendo lo que hacían los antiguos, díganse ya levitas y sacerdotes, entonces ustedes están mal. O sea, ese dinero no es para ustedes invertirlo, comprar cosas, ni para... Incluso, usted no puede coger dinero de diezmo para hacer una actividad, de que una campaña evangelística, o usted no puede coger ese dinero. Que ese dinero no está... oye, el dinero de diezmo no es para eso. El dinero de diezmo es para tener alimentos almacenados en un lugar X que sea de esa comunidad. Porque si viene cualquier crisis, los miembros de esa comunidad pueden sustentarse. Y el pastor que no está haciendo eso está en pecado. Y me da lástima decirlo, pero es la verdad. Está en pecado y me da lástima decirlo, pero es la verdad. Porque no está cumpliendo con lo que la Biblia dice. Entonces tú vas a coger un versículo que te convenga a ti, nada más para recibir como la sanguijuela, y a los demás que se lo lleve Satanás. Entonces, muchos creyentes deben llenarse de valor, que ya está bueno ya está bueno ya de tanta falacia. Así como se levantaron los hijos de las viudas que eran griegas o prosélitos, se levantaron porque sus viudas eran desatendidas por los apóstoles, porque los apóstoles tenían un sistema. Incluso ellos, porque no podían hacerlo ellos personalmente, escogieron 7 diáconos. Los diáconos fueron diseñados desde ese entonces para servir alimentos. ¿Acaso los diáconos de los pastores, o sea, de las iglesias ahora actuales o congregaciones están haciendo eso, están ellos regando alimentos a las personas necesitadas? Creo que no. La mayoría no. Porque podría ser que sí, que algunos sí, pero algunos. Pero yo puedo comprobar que el diácono de esta actualidad está divorciado de la labor en la cual bíblicamente él fue elegido. Para ser el basaco de pastores, ahora en la actualidad, y para estar chismeando en muchas ocasiones, hablando de diáconos, no todos, la mayoría son chismosos, la basaco.
pero no para llevar alimento a la gente necesitada. Entonces, tiene que llenarse de valor, porque los diezmos, como ya yo le estoy repitiendo, fueron diseñados para alimentar a las masas, incluyendo los que trabajan en el ministerio. Ese dinero no se puede utilizar para otra cosa. Primero alimento y después, si sobra, se pueden utilizar en otras cosas. Renta, busque dinero por otro lado. Usted no puede estar sacando dinero de diezmo para pagar renta o sea, no, eso no es bíblico. No es bíblico, lamentablemente, aunque me duele decirle, pagar el luz, no, usted puede hacerlo de las ofrendas o trabaje secularmente. Si no tiene los recursos, trabaje secularmente, porque hay muchos pastores que yo conozco que tienen trabajo, tienen negocios propios, ¿verdad? Y pueden trabajar secularmente para no ser carga. Entonces, eso es lo que yo quiero decirle. Yo no quiero tampoco con esto que ustedes malinterpreten las palabras de un servidor. Porque a mí, en realidad, lo que me interesa es que todas las personas anden lo mejor que puedan, porque yo sé que yo he cometido mis errores, como cualquier otro, porque todos cometemos errores, pero podemos también rectificar. Miren un ejemplo. En Hechos 4:34-35 habla de cuando los apóstoles predicaban los asistentes, diáconos, que tenían, o sea, los asistentes, que tenían posesiones y daban sus ofrendas a los pies de los apóstoles, ya hablando de todo, porque eso ahí abarcaba a todos los creyentes que estaban ahí, que tenían bienes. Ok, estos a su vez efectuaban la distribución de dichos bienes a cada uno según su necesidad, cosa que en la actualidad nadie la lleva a cabo. El todo en común, nadie lleva eso a cabo. Entonces, esto denota la importancia de que la iglesia, por más rústica que fuera, cuidara de los huérfanos, viudas y enfermos. Entonces, porque hay muchas iglesias que hacerlo, no quieren sacarlo de los bancos. Ese truquito ya no lo sabemos, ya nosotros no lo sabemos. Y usted lo ve siempre gritando. Yo que está dando diezmo, y que lo quiera dar, que lo dé. Ahora, las obras que yo he hecho, yo las hago de manera personal, porque tampoco la Biblia me condena. Eso de que de un pastor de que imponerle a un feligrés o a un miembro de que no, que tú tienes que traerlo obligatoriamente aquí a la casa de Dios, que aquí que tú te congregas. Eso es mentira del mismo diablo. Que el único lugar que Dios escogió para establecer su nombre fue Jerusalén. Así como Roma tiene el Vaticano. Entonces, esas contribuciones deberían ir directamente a Jerusalén. Y no sé qué raro, no hay un concilio en Jerusalén. No sé qué raro. Entonces, si no malinterpretamos el asunto, el mismo Santiago dijo eso, que si alguno se cree religioso, que practique el bien, o sea, visite a las viudas, a los huérfanos, en sus tribulaciones, y que se guarde de mancha del mundo, y que haga el bien, que busque la manera de proveer las necesidades físicas de algunos necesitados, comida, ropa, hospedaje. Eso no tiene que ver, porque, por ejemplo, yo soy el que voy a recibir la paga. Si yo estoy en una congregación y esa congregación no está
cumpliendo con el modelo bíblico, porque no es como tú quieras, no es como a ti te dé tu gana, es como está estableciendo la Biblia, que tú tienes que hacerlo. Porque tú usas, si tú usas Malaquías 3:10, ¿verdad? Porque está en tu Biblia, también el alfolí, el almacén, ese mismo, sí, ese mismo, hazlo para que cuando venga la crisis, como la que estamos viviendo ahora, algunos miembros no pasen hambre. Porque yo sé que hay mucho desempleo ahora mismo con esta pandemia. Y si algunas personas que no son creyentes a veces almacenan enlatados y muchísimas cosas, ¿cuánto más la iglesia de Dios? ¿Por qué ustedes creen que José pudo subsistir a la crisis que venía? Porque como Dios le avisó antes de tiempo de que venía una crisis, de que venía una hambruna, 7 años antes él comenzó a almacenar alimentos. Y no solamente él pudo colectar alimentos para todo Egipto, sino también que su familia, su pueblo, se salvó. No es que meta dinero en el banco, eso es mentira del diablo. Es que tú cumplas con lo que está en la Biblia, que dice que en la casa de Dios tiene que haber alimento. No me hables de que alimento espiritual, de cotorra. No me hables de alimento espiritual. Háblame a mí de alimento sólido, que cuando vaya un haitiano que tenga hambre pueda tocar allá y decirte a ti que tiene hambre y tú puedes darle de comer. Para eso son los diezmos y las ofrendas también. Y yo he tratado de hacerlo así. O sea, yo lo hablo esto porque yo lo he hecho así de esa manera. Y aunque yo no tenga nada, que yo no tenga nada económicamente, por lo menos me he dado por lo menos el lujo de trabajar secularmente para tener, o sea, con la ayuda de Dios, mi sustento. En esta crisis, la iglesia debería tener su alfolí. Olvídense de esa cajita de Pandora con sobre, que ese no es el alfolí de Dios. Yo no estoy en contra de nadie, pero yo tengo que hablar algunas cosas que yo entiendo que no están bien. Y si no están bien, yo no puedo aplaudirlas ni quedarme callado. Yo no puedo quedarme callado. Entonces, esos pastores deshonestos, sateadores, como dice Joel, hay que denunciarlo. Porque yo sé que no todos son así. Pero entonces a mí lo que me encojona a veces, que me lleve la sangre, es de ver a muchos ignorantes defendiendo a todos esos ladronazos. Si, mi hermano o mi hermana, si usted no tiene la capacidad, no tiene las bolas de protestar, así como hicieron esos creyentes que cuando vieron que estaban siendo desatendidas sus madres viudas y confrontaron a los apóstoles y se lo dijeron: miren, nuestras viudas están pasando hambre, ustedes no la están atendiendo. No está hablando espiritualmente, no. Está hablando ahí, ellos estaban hablando de la comida física, porque ese era su deber de ellos, mantener esa comunidad, porque esa comunidad le entregó su dinero y el deber de ellos, como lo hacían también los levitas y los sacerdotes, era sostener a aquellas personas a las cuales Dios le habló que tenían que ayudar. Entonces yo soy malo, yo soy rebelde, ahora yo soy rebelde, yo soy la oveja negra, porque me estoy desahogando por cosas que yo he venido viendo, alguna deficiencia que tú no puedes hablarla dentro de un templo, porque dentro del templo tú no tienes voz. Pero en mi muro de Facebook yo tengo voz. En mi muro de Facebook yo puedo hablar lo que me dé mi gana. En mi muro de Facebook yo tengo libertad de expresión y lo hago con todo respeto. Entonces, si usted no es de ahí, de ese tipo de gente, si usted no es de ahí, de ese tipo de gente,
y usted por lo menos tiene cierta cobardía por la doctrina que le han venido enseñando de que no critique al hombre de Dios, que tú no puedes hablar porque ese es de la iglesia de Dios. Pero entonces Jesús le dijo hipócrita a los rabinos fariseos, le dijo de todo. ¿Y por qué Jesús se rebeló físicamente hablando en contra del negocio que tenían en todo el entorno del templo? Eso es un ejemplo. Pero la mayoría de evangélicos son unos cobardes, son unos hipócritas la mayoría, porque lo que ellos, en vez de ellos reclamar, así como reclamaron esa gente cuando sus viudas estaban pasando hambre, lo que se quedan callados y mejor se ponen a murmurar por atrás. Yo no soy ese tipo de gente, porque eso es lo que hay, muchas mujercitas dentro de muchos templos evangélicos, que se quedan callados y a veces sabiendo que algunos pastores están haciendo una cosa mala, no lo confrontan y prefieren mejor ponerse a murmurarlo por atrás. No, si hay que decírselo, se le dice en la cara, aunque lo voten de la iglesia, porque es que eso es algo seguro. Porque si lo hicieron con los profetas, si lo hicieron con Jesús hubo un tiempo que no podía entrar a la sinagoga. ¿Y por qué Jesús predicaba en la playa, subido en una barca e iba a diferentes lugares, hasta en el desierto, en la montaña? Era porque en algunas sinagogas, cuando Jesús se rebeló contra el sistema, le hicieron la guerra. Tú vas a tener la guerra. A mí me van a hacer la guerra. Yo sé que sí. Pero a mí no me importa. Se puede ir todo al carajo. No importa a mí. Ya hablando ya de los estafadores y falsos líderes que no están haciendo las cosas como son, que utilizan algunos versos y citas de la Biblia a su conveniencia, ¿verdad? Pero entonces la parte que le corresponde, ¿verdad?, a las otras personas no la citan mucho. Y hay muchas citas ahí que hablan a favor de los necesitados. Pero ya más toca nada más aquí a 3 días nada más, para que la gente le dé. La gente le dé y le dé y le dé. Y todo, oiga, abran los ojos. Todo el líder que además iba hablando de dinero y pidiendo, para mí es falso. Para mí es un falso líder. 100%, para mí es un falso líder. Todo, porque Jesús dio la definición entre uno y el otro. El pastor verdadero no pide. Le expone a Dios la situación, como lo decían los profetas, y el mismo Jesús lo hizo, porque Jesús no vivía pidiéndole a nadie. Y él no tenía dónde recostar su cabeza, pero más sin embargo, los milagros y todas las enseñanzas eran gratis. Pero habían personas que eran tan agradecidas con Dios y con lo que Jesús hacía en el camino, personas importantes con dinero, que ellos mismos se desprendían de sus bienes y honraban el ministerio de Jesús por su propia cuenta, sin que estos le pidieran. Todo el predicador, todo el pastor que usted lo ve siempre hablando de dinero, son falsos. Son falsos. Porque el verdadero hombre espiritual les pone su situación al Creador. Y no hay alguien más grande que el Espíritu Santo para poder convencer a las personas de cuando hay una necesidad. No hay alguien más grande que ese. Pero no, ellos quieren adelantársela a Dios, porque Dios de ellos es dinero. Pasen feliz noche. Fue un placer compartir con todos ustedes. Y vamos a seguir subiendo algunos audios de vez en cuando. Para los que no me conocen, mi nombre es José Miguel Martínez y estamos en contacto. Quería también decirle algo. Cuando yo publico algún video, porque ya inclusive hubo alguien que me estaba acusando de mentiroso, porque el pastor Miguel Sánchez estaba cortando una ofrenda así, un espacio público, donde eso no tiene asidero bíblico por ningún lado.
Entonces yo subí el video porque como hay muchas personas que ven mis publicaciones, para que ellos den su opinión acerca de eso. Entonces, yo pude notar que en ese video la forma de cómo él estaba cortando la ofrenda no era ético. O sea, él como pastor no tenía que ponerse a eso. Que un mismo amigo nuestro que se llama Ricardo Anthony habló de eso. Eso no es ético. El pastor no está para eso, para estar recogiendo dinero, ¿verdad? Porque todo eso da malas interpretaciones. Por más buena intención que él tiene, ellos hay y hay otra cosa que le voy a decir. Ya eso es habitual en él, que en todas esas actividades masivas, él siempre recolecta ofrendas especiales. O sea, siempre el dinero, siempre el dinero, siempre el dinero. Yo sé que en las actividades se gastan dinero, pero si usted va a construir una casa, antes de usted construirla, usted tiene que saber cuánto se lleva esa casa para usted construirla. Y eso mismo también va para aquellos que quieran hacer actividades masivas. Si usted sabe que usted no tiene los recursos logísticos para usted hacer una actividad masiva, y más que yo creo que vive en Estados Unidos, no haga nada, hermano, porque usted lo que está desacreditando el evangelio. Porque esas actividades públicas va muchísima gente que no son creyentes, y esos son los primeros que yo mismo he escuchado que salen criticando. El apóstol Pablo en una ocasión incluso ordenó que se recogiera una ofrenda antes de que él fuese a ese lugar, para que no hubiera razones de estar colectando ofrendas en la presencia de él. Ese era un hombre con ética. Porque no está mal que se le coja una ofrenda, pero hágalo antes de la actividad. Entonces, si uno da una reseña, una sugerencia, o uno ya dicen que uno se está burlando, ya dicen que uno se está, que uno está hablando mal del hombre de Dios. Porque tiene fama, el hombre de Dios. Muchas veces porque una persona tenga fama, eso no significa que sea hombre de Dios. Incluso anoche me estaban acusando de que yo ando buscando like y que yo quiero brillar. Yo no quiero brillar, porque yo no gano nada con eso. ¿Qué yo gano con un like? ¿Qué yo gano con nada? Yo sí me siento bien cuando yo publico cosas coherentes, que yo tengo base bíblica, un ejemplo, cuando yo subo algo, para yo poder de una manera tratar de confirmar lo que yo quiero compartir a través de la palabra. Yo le dije a los que estaban ahí haciendo el debate que me buscaran cuando los discípulos de Jesús o Jesús pidió dinero de ofrendas especiales. Oye, ofrendas especiales en sus intervenciones. El apóstol Pedro predicó su primer discurso, se arrepintieron 3,000 personas. Y incluso fue tanta la ofrenda que recibieron ellos especial, que los metieron presos esa tarde. Y tuvieron que amanecer presos ellos. Así que no vengan a hablar de disparate a mí, los que están en contra. Que usted no tiene ningún argumento bíblico para venir a hablar cosas de que el hombre de Dios y haciendo ese show mediático con todo ese dinero ahí en el altar. Es una falta de respeto. No tienen. El apóstol Pablo nunca le pidió a nadie ofrenda. Ese hombre trabajaba secularmente. Yo nunca le he pedido ofrenda a nadie cuando yo he predicado en diferentes lugares. Nunca le he pedido a nadie. Nunca. Y los que me conocen saben que yo nunca le he pedido ni ofrenda ni diezmos. Nunca. Gracias le doy a Dios. Y aunque yo no tenga nada, que en el sentido de que no tengo ni que posesiones como tienen algunos, lo tengo todo, porque me siento en paz y Dios está conmigo. Porque Dios siempre ha llegado en los momentos que yo más lo necesito. Y me siento libre porque yo puedo expresar desde mi muro lo que a mí me dé la gana. Siempre y cuando sea con respeto, pues yo lo hago con respeto. Yo vuelvo y le digo, no tengo nada en contra de lo que están haciendo las cosas correctas. Pero los que estén haciendo cosas malas, a mí no me importa que sean políticos o sean religiosos. Para el carajo.
Porque yo si veo cualquier contenido lo voy a subir a mis redes. Y el que no le guste que me bloquee, se vaya al carajo también. Pasen feliz resto de la noche. Muchas bendiciones a todos. Y en otra entrega nos vemos muy pronto.